Shalom, shalom, bienvenidos a una nueva semana de estudios. Quien les saluda la Jot Yael de la comunidad Beit HaTorah. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torah. ¿Por qué murió el Mashiach por nosotros? ¿Por qué murió Yahshua, el Mesías, por nosotros? Desde muchos años hemos escuchado que un hombre llamado Yahshua, para los cristianos Jesús, murió por nuestros pecados. Pero ¿cuál es el objetivo por el cual entregó su vida? Siendo un hombre enviado por el Eterno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué muerto él nos hacía libre? Es una pregunta que nos hacemos, los que estamos en las raíces. Voy a aclarar una pregunta que me hicieron. Yo no estamos en ninguna religión, nosotros somos obedientes a las instrucciones que nuestro Padre Celestial nos da. Así que no somos ninguna religión. Por mucho tiempo dicen en la cruz Jesús dejó toda la Torah cancelada, ya somos libres, nos perdonó todos los pecados. Y bueno, poquito a poco vamos saliendo de esas mentiras. Vamos a leer, iniciando el estudio de Deuteronomio 18:18. Dice: yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. ¿A quién le hablaba? A Moshe, a Moisés. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Este es uno de los pasuk que dice o que habla de Yahshua. Porque acuérdense que en la Brit Hadashah o en el pacto renovado dice que la Torah habla de él. Bueno, este es uno de los pasuk. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Vámonos a la Brit Hadashah. Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido a abolir la Torah o los profetas. No he venido a abolirla, sino a completar. ¿Quién dijo eso? Vuelvo y repito, el Mesías, Yahshua HaMashiach. Él vino a cumplirla, no a abolirla. Entonces ahí vamos entendiendo el estudio de hoy. ¿Por qué murió Yahshua en el madero? ¿Por qué? Hoy vamos a saber a través de este estudio. Vamos a leer el pasuk 18. Dice: sí, en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasará de la Torah, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Voy a leerlo de nuevo. Dice: sí, en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod. ¿Cómo dice la Reina Valera? Vamos a buscarla. Acá la encontré, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Entendemos que la letra J no está en el idioma hebreo, entonces por eso la versión que les estoy leyendo dice ni una iot, que es la letra con que empieza el nombre de nuestro Hakadosh, Yud, Hei, Bat, Hei. Entonces dice: ni una tilde pasará de la Torah hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Teniendo en cuenta este concepto, entramos de lleno al estudio de hoy. Vamos a leer Devarim, que es Deuteronomio 24. Voy a recordar el nombre del estudio: ¿por qué murió el Mashiach? ¿Por qué murió el Mashiach? Deuteronomio 24. Supón que un hombre se case con una mujer y ejecute el matrimonio, pero después la encuentra desagradable porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma. Él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella
y la envía fuera de su casa. Vamos a leer el 2, dice, ella se va de la casa de él, va y se hace la esposa de otro hombre. Paso 3, pero al segundo hombre ella le desagrada y él le escribe un documento de divorcio. Se lo da a ella y la envía fuera de su casa. O el segundo con el cual ella se casó muere. Vamos a leer el 4. En tal caso, su primer esposo, quien la envió fuera, no puede tomarla otra vez como su esposa, porque ahora ella está profanada. Sería detestable para Yud-Hei Bat-Hei y nos traerá pecado en la tierra que Yud-Hei Bat-Hei, tu Elohim, te está dando como tu herencia. Recordemos dos cosas antes de hablar de este versículo. Yud-Hei Bat-Hei, nuestro Hakadosh, es fiel a su palabra, pero fiel, o sea, que él no cambia. Lo que está escrito, escrito está. Segundo concepto, en el pasuk que leímos de Mateo 5:18 dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Con estos dos textos o estos dos conceptos, estamos demostrando que lo que está escrito se tiene que dar, sí o sí. Un ejemplo, si el Padre dice que no te va a bendecir, es un no. ¿Por qué? Porque escrito está. ¿Te puede bendecir? Te puede bendecir porque escrito está. ¿Te mereces una disciplina? Te mereces una disciplina porque escrito está. El Padre no cambia. La Torah son instrucciones para nuestra vida. Vimos en el pasuk o el versículo leído que cuando uno se divorcia y se casa con otra, no puede volver con su primer amor. Eso fue lo que yo leí acá en Devarim 24:1. Esta mujer se divorcia, el marido le da carta de divorcio, ella se consigue otro hombre, se casa, se divorcia de él o se muere, no puede volver a su primer esposo o a su primer ex marido con el que se casó. Y dirán, pero ¿por qué está diciendo eso? ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué murió el Mashiach? De este versículo, ahí está toda la verdad. Creo que los que han leído mucho Torah ya van entendiendo. Pero si no, falta mucho. Vamos a seguir leyendo. Romanos 7:1, porque muchos dirán, bueno, pero todo es el Antiguo Testamento. Bueno, ahora vámonos al Nuevo Testamento, mal llamada, obviamente, a la Brit Hadashah. Romanos 7:1 dice, seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos que entienden la Torá. ¿Ves? Aquí Shaul o Pablo le está hablando a personas que entienden la Torá. Por eso lo estoy haciendo despacito, con calma, para que puedan entender. Miren lo que dice Romanos 1. Pues hablo a aquellos que entienden la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. ¿Se acuerdan lo que leí en Deuteronomio 24? Que dice que si se divorcia por segunda vez o muere el marido, no puede volver con el primer esposo. Acá dice que una persona tiene autoridad mientras vive. Vamos al pasuk 2, dice, por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere,
ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre, es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá. De tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Según la Torá, lo estamos confirmando que una vez que estamos con otro hombre, somos adúlteros. Somos adúlteros. La pregunta, ¿fuimos esposa de Yahweh? Israel fue esposa de Yahweh. Nos dio carta de divorcio por adúlteras. Vamos a leer Jeremías 3:8. Yo siempre no puedo hacer doctrina de un solo versículo, pero tampoco en un estudio yo puedo leer todo el capítulo. Así que no piensen que yo hago doctrina de un solo versículo, sino que los invito a que ustedes lo lean para no ser engañado. Como lo digo en todos los estudios, como los de Berea, confirmando todo lo que están escuchando, no solo conmigo, sino con otros maestros, con otros ROE, todo confirmándolos, leer el que está antes y el versículo que está después. Yo aquí solamente voy por partes, si no el estudio se me alarga. Jeremías 3:8 dice, yo vi esto a pesar de que la reincidente Israel había cometido adulterio, por tanto la despedí y le di documento de divorcio. ¿Estás escuchando? Desleal Yahudá, su hermana, no fue movida a temor, en cambio ella también fue y se prostituyó así. El 9 dice, con la ligereza que Israel se prostituyó, así profanó la tierra. Acuérdense en Deuteronomio 24, con el cual iniciamos el estudio. Si una mujer comete adulterio, profana la tierra. Según cometía adulterio con las piedras y los leños. Como pueden ver, nuestro Adón nos dio carta de divorcio. Y ahí es donde vemos la famosa frase, estamos bajo la gracia. Voy a explicar un poco Jeremías 3, así más explícito. Nuestro Hakadosh, al entregarnos la Torá, hizo un pacto con su pueblo y el pueblo dijo, obedeceremos y haremos. ¿Sí? Ahí dio el sí. Ahí dio el sí. Y es el esposo de las 12 tribus. Pero Israel, ¿y quiénes son Israel? Las 10 tribus cometieron adulterio profanando con piedras y con leños, o sea, adorando otros dioses. Pero el Padre, aún en Jeremías 3, habla mal de Yahudá o de Judás, de los judíos habla mal, porque también no fueron movidas a temor, sino que también se prostituyeron. Y entonces, ¿por qué no se divorcia del pueblo de Judá? Porque había una promesa, y lo que yo les dije al principio, nuestro Padre es fiel, que la luz nunca se acabaría, la promesa que le hizo al rey David, al rey David. Por eso no se divorció y además tenía un propósito con todo esto. Vamos a ver, vamos aclarando más dudas. Entonces, hablaba que está la famosa frase, estamos bajo la gracia. Vamos a leer Romanos 6:14, dice, pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo. Vamos a ver, primero déjenme buscar la Reina Valera. Aquí está, lo voy a leer. Dice, porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a leer la israelita, dice, porque no estás bajo legalismo, sino bajo la misericordia. Y aquí está, misericordia en hebreo es rajen. Nuestro Abba tenía una promesa y como lo dije anteriormente, Él es fiel a su palabra. ¿Y qué significa no estar bajo la ley? ¿Viste? La israelita te lo explica mejor. Bajo el legalismo de la Torá. Bajo el legalismo de la Torá, no bajo la Torá. Voy a aclarar eso. Jeremías 29:14 dice, y yo me apareceré a ustedes, dice Yud-Hei. Entonces yo invertiré su cautiverio. Yo los recogeré de todas las naciones y lugares donde los he arrojados, dice Yud-Hei, y los traeré de regreso al lugar del cual los deporté. ¿Qué estoy leyendo yo? Una promesa. Yo apareceré, yo invertiré. ¿Por qué? Porque cuando Él se divorcia de Israel, somos esparcidos por todas las naciones. Es Efraín, las 10 tribus, los 10 leprosos, las 10 vírgenes. Somos esparcidos por todo el mundo, pero había una promesa. Vuelvo a recordar. Yud-Hei es fiel a su palabra. Dice, yo invertiré su cautiverio y lo recogeré de todos esos lugares donde estamos esparcidos. Otra promesa, Isaías 66:18, dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. O sea, el tiempo está viniendo cuando yo recogeré y juntaré a todas las naciones y lengua. Ellos vendrán y verán mi gloria. Invertiré, recogeré. Isaías dice, recogeré y juntaré. Ahora vamos a leer Ezequiel 11:17. Por lo tanto, así dice Yahweh, yo los recogeré de entre los paganos. ¿Qué son los paganos? Los que están fuera del pacto. Y los juntaré de los pueblos donde han sido dispersos. Vos que estás en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en otros países, de allá te va a llamar el Padre. Y en este tiempo se está levantando un pueblo que está siendo llamado, que está escuchando la voz del pastor y nos estamos reuniendo en una sola que es la Torá. Y dice, yo les daré la tierra de Israel a ustedes, porque esa es la promesa. Israel es la promesa, no el cielo, no nos vamos volando, vamos a Jerusalén, ahí está la promesa. A ver, somos el pueblo de nuestro Abba, qué hermoso, y para ser el pueblo hay que obedecer Torá. Ahora, vámonos a esta que no puede faltar en un cristiano, Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre por habernos hecho apto para compartir en la herencia de sus Kadoshim en luz. Para que me entienda, de los Kadoshim significa apartado, pero en la Reina Valera dice los santos en luz. ¿Y qué significa la luz? La luz es la Torá. Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su Hijo amado. Él nos ha rescatado. Él. ¿Quién Él? Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de Yahshua. A un cristiano, al reino de Jesús. Pero dice, Él nos ha rescatado. ¿Él quién es? Nuestro Abacados. El Hakados. Él es el Salvador. Él nos ha rescatado de las tinieblas. Y ahora estamos en el reino de Yahshua. El 14 dice, es a través de su Hijo que tenemos redención. ¿Por qué? Porque Él hizo capará. Él tapó los pecados. Esto es, nuestros pecados han sido perdonados. Y aquí aclaro,
pecados pasados. ¿Qué pecado? El de la transgresión por ser adúltero. Adúltero, pecados pasados. ¿Y cómo así? Vamos, vayan y lean Romanos 3:25. Él hizo capará por los pecados pasados. ¿Cuál fue ese pecado? El adulterio. Él es la imagen, dice el Pasuk 15. Él es la imagen visible del Elohim invisible. No, perdón. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Fuimos libres de esta atadura de la Torá, de esta atadura de la Torá. ¿Qué debemos hacer ahora? Si somos libres, ¿libres de qué? Yeshua al morir en el madero. Entonces, ¿qué había dicho yo en Romanos 7? Que si muere el esposo, la esposa queda ¿cómo? Libre. Quedamos libres. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Caminar en la Torá. Caminar en la verdad con obediencia, con confianza, con fe, para poder estar ¿dónde? En las bodas del Cordero. Sé que hay un grupo que no está confiando en las bodas del Cordero, no confían quizás en esto que yo estoy enseñando en esta tarde, pero todo sale a la luz, tranquilo. Apocalipsis 19:9 dice, el Malach me dijo, escribe, qué benditos son aquellos que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Entonces añadió, estas son las palabras de Yud-Hei. ¿Ves? Gálatas 6:9 dice, por tanto, no nos cansemos de hacer lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? La Torá es bueno. Pues si no nos damos por vencido en su tiempo, recogeremos la cosecha. Así que mis amados, Yeshua vino como ese primer esposo que no podía volver con esa Israel que había sido, que había cometido adulterio, porque el católico adora los yesos, el cristiano adora a los profetas, a los apóstoles, que por cierto no existen en este tiempo. Ay, me van a matar por esto. Así que adoramos a nuestros hijos, nuestro esposo. Siempre hay idolatría. Pero Baruch Hashem que envió ¿a quién? ¿A quién envió? ¿Qué dice la palabra? A ver. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Envió a Yeshua, el que tiene la imagen visible del Elohim invisible. ¿Sí? Y una vez que él entra al madero, formando la letra Tac de pacto, muerto, somos libres, el pueblo de Israel, las 10 tribus esparcidas por el mundo, que estamos siendo llamados. Pero no es que diga, ya estoy bajo la gracia, bajo la misericordia y soy libre. No. Ahora hay que caminar en la Torá. Dice Yeshua a Nicodemo, le dijo, hay que nacer de nuevo, nacer del agua y del Rúa. ¿Y qué es nacer del agua? Que voy a hacer un estudio para que entienda que con un simple bautismo que me hundo bajo el agua y salgo ya nueva criatura es completamente falso. Nos hicieron creer tantas mentiras. Nacer por el agua es nacer por medio de la Torá, porque la Torá purifica, la Torá transforma nuestra alma, que es la que peca. Entonces debemos caminar por la verdad, y la verdad es la Torá, con obediencia, con confianza, con emuná, para poder estar en esas bodas del Cordero. Por eso hay que perseverar en esta lucha. Por eso hay que perseverar luchando con nuestra vieja naturaleza, luchar con la carne,
que nos lleva para un lado. Por eso él dice, Josué, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino directo, camino de la Torá, aunque duela, directo, para poder estar en las bodas del Cordero. A partir de ahora ya vos sabés, por medio de este estudio, te invito a que lo escuches 2, 3 veces. Se escucha un ruidito porque estoy subiendo acá. ¿Por qué murió el Mashiach por nosotros? ¿Por qué? Ahora debes saber que no es que murió por todos los pecados, sino por la transgresión del adulterio. Ahora él hizo su parte, nos toca nuestra parte. Ser obediente y caminar en la Torá. ¿Sí? Nacer del agua, de la Torá y del Rúa. ¿Y qué significa el Rúa? Los invito a estudiar las 10 vírgenes. ¿Qué significa el Rúa? ¿O qué significa el aceite? Sí, como las 10 vírgenes. La lámpara es la Torá, pero para tener esa luz tienes que tener el aceite y junto la lámpara con el aceite produce la luz. Espero que haya sido de bendición. Vuélvelo a escuchar 2 veces y así lo entenderás mejor. Y como siempre, si alguna duda me podés escribir. Te invito a darle like, así va creciendo el canal. Muchas gracias, bienvenidos a los nuevos suscriptores y un abrazo K2. Shalom, shalom.